Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad de Nea Don Olam. Saludamos desde Santiago de Chile. Y bueno, desde Chile en general, porque no solo estamos en Santiago, ¿cierto? Estamos con nuestra comunidad ahí a lo largo de este país, repartida. Y bueno, le mandamos muchos ciertos saludos a todos nuestros hermanos en la fe que también estudian la Parashat semana a semana. En esta porción estudiando Parashat Tazria, que significa cuando ella concibiere. La porción Tazria, ¿cierto? Em, Discute las leyes de pureza e impureza en lo que respecta, ¿cierto?, a el momento del parto. También trata, ¿cierto?, sobre las leyes básicas de la tzarat, que sería la infección, ¿cierto?, cutánea, también llamada lepra. El diagnóstico que tenía que realizar el Cohen o el sacerdote, ¿cierto?, que prácticamente además, digamos, de hacer un servicio ritual, tenían una labor aquí por lo menos de identificar esta enfermedad. Identificar, ¿cierto? No solamente eran ellos los adecuados para mantener la santidad del Can o el santuario, sino que también tenían, ¿cierto?, que mantener la santidad, por así decirlo, de aquellos que se acercaban al santuario, de las leyes que protegían también la santidad o la pureza ritual del santuario. Entonces ellos también revisaban, ¿cierto?, que no entrara impureza o no hubiese impureza en medio de Israel y si la había, poder apartarla. Ya que de hecho, si lo pensamos, ¿cierto?, en las leyes de la Torá, el Eterno ordenó a separar, em, por ejemplo, todo lo que es, ¿cierto?, las necesidades de las personas tenía que ser fuera del campamento. Todo lo que era, ¿cierto?, alguna persona que moría tenía que salir fuera también del campamento y algunas cosas que también no se podían hacer dentro del campamento, sino que tenían que ser fuera. Bueno, en el mismo sentido, los Kohanim, los sacerdotes, tenían que dejar fuera la impureza que había en los hijos de Israel, ¿cierto? O tenían que examinarla porque algunas cosas no eran tan evidentes. ¿Ya? Entonces se transformaron también, y como el Eterno ordena las leyes de pureza, en examinadores de la pureza. Esto, ¿cierto? Todo tenía una ley y una ley muy particular. Porque cuando se trata, ¿cierto?, de analizar a las personas, tenemos que tener reglas claras. Esto es como cuando un juez analiza, ¿cierto?, los actos de una persona, si es que se comete un delito o no, si es que se debe hacer algo, ¿cierto?, para condenar, privar o, o castigar, digamos, a una persona por haber cometido algo contra la ley. Pero tiene que haber una regla clara, ¿cierto? Una ley clara. No cualquiera puede venir y decir, ah, este tiene lepra, ah, este está manchado. No cualquiera puede venir y decir, este es un delincuente, este está robando, este hizo esto y esto aquello. Porque por supuesto que la Torá protege el derecho humano de las personas. O sea, no es cierto por tener una erupción en la piel, la persona va a estar totalmente impura, de tal forma que sea detestable ante los ojos de todos. No, el Cohen tenía que examinarlo y él tenía que dictaminar, ¿cierto?, una sentencia, digamos, en este sentido, ya un dictamen. Esto sucede también respecto a las leyes y en general. Es por esto cierto que Yeshua, de hecho, en su época, también hace alusión a este tipo de cosas, porque muchas veces la gente decía, ah, este está enfermo porque su padre pecó, ¿cierto? ¿Recuerdan esa parte de la Brit Hadashah? Y la gente acusaba a otros, les señalaba con el dedo porque tenían una condición física y decían sus padres, quizás quién pecó, él o sus padres, por X cosa. Pero la Torá es bastante clara nuevamente en decir, para decretar o declarar algo, si alguien tenía zarat, por ejemplo, lepra, o si alguien tenía que ser condenado por algo, tenía que haber la ley, tiene que haber, ¿cierto?, una forma de determinar esto,
y no puede ser a la subjetividad humana. En el mundo antiguo existía la lepra y existían epidemias. En efecto, las epidemias, ¿cierto? Del mundo antiguo, por ejemplo, que tienen que ver con la lepra, eh, pocas veces, o sea, pocas veces la gente sobrevivía cuando había ciertas epidemias. Y muchos sobrevivían exactamente haciendo aislamiento social. Esto no se descubre sino científicamente hasta la Edad Media, ¿cierto? En Países Bajos, en esa zona, cuando una nación que empezó, ¿cierto?, a ver cómo se propagaba una epidemia, decidieron aislar a su gente para que no se extendiera a otras regiones. Esa gente murió en su mayoría, pero permitieron que una epidemia no se extinguiera en el resto de los pueblos vecinos. Bueno, en el mundo antiguo también existían medidas de aislamiento. Y este caso, ¿cierto?, de apartar a una persona que tenía una infección, también protegía, ¿cierto?, al resto de las personas. Y esto protegía también, en el caso de la Torá, digamos, la sacralidad del santuario y que no entrara impureza, de tal forma que llegase a ser, o que la gente que sirviera, o que se acercara al santuario, tuviese, ¿cierto?, en su cuerpo, por ejemplo, em, una afección, ¿cierto?, visible, rechazable o abominable para las personas. Entonces imagínense, en el servicio del templo, o del santuario en el Mishkan, el sacerdote tenía que vestir de una manera impecable. Todos sus atuendos, ¿cierto? Los levitas, los sacerdotes, el sumo sacerdote, tenían que purificarse completamente. Y el hecho de tener, ¿cierto?, manchas, no sería, ¿cierto?, algo apropiado a los ojos de las personas. Que alguien así sirviese. De hecho, la Torá prohíbe también, ¿cierto?, que una persona que tuviera un miembro amputado, por ejemplo, pudiese servir en el templo. Precisamente por la imagen que esto representa. Porque convengamos, ¿cierto?, de que el Eterno está en todo lugar y en todo momento. ¿Por qué estaría más su presencia en un lugar en específico y no en otro? Bueno, el Eterno quiso, ¿cierto?, habitar en medio de los hijos de Israel de una manera más visible y más palpable. Ahora esto significa que también todo lo que se involucre en esta representación tiene que ser agradable como Dios es agradable. Perfecto como Dios es perfecto. Fuera de mancha o sin mancha como Dios es sin mancha. Todo debía reflejar esto. En tanto, cierto, que la lepra podía afectar, cierto, a las personas, podía llegar a contaminar, cierto, o propagar una infección, y finalmente, cierto, podía perjudicar esta imagen del Eterno en el santuario. Con todo, ¿quiénes se hacían cargo de revisar a las personas que tenían Zarat? Los mismos sacerdotes. O sea, estamos diciendo de que había que mantener todo esto lejos o separado, ¿cierto?, del santuario. Pero las mismas personas que servían en el santuario tenían que hacer esta revisión exponiéndose ellos precisamente al Atzarat. O sea, si todo el resto de las personas se apartaba de estas personas que tenían alguna infección o afección leprosa en la piel, resulta que los sacerdotes que servían en el santuario tenían que acercarse. Esto parece, ¿cierto?, algo contradictorio. Porque ellos debían estar lejanos de esto, pero ellos eran los que examinaban y estaban cercanos. Entonces, esto, ¿cierto?, lo podemos entender nuevamente porque los mismos, ¿cierto?, sacerdotes en este momento estaban ellos representando la imagen, la representación de Dios como embajadores, como mediadores, sacerdotes, ¿cierto?, mediadores de Dios aquí, examinándolo todo, bien separando lo puro de lo impuro, lo santo de lo no santo. Los sacerdotes eran los encargados de separar lo que era santo o Kodesh
ellos como gente Kadosh, gente santa, separando lo Kodesh, lo santo, de lo no santo, ¿cierto? De lo Hol, lo profano. Y también tenían que hacer distinción de lo puro y de lo impuro, para mostrarle, ¿cierto?, a las personas que Dios se ve santo con quienes le sirven santo, que Dios se ve puro con quienes le sirven con pureza. Pero aún así Dios está, ¿cierto? Y Él está por encima, por así decirlo, de toda esta concepción o división que nosotros podamos hacer de las cosas. Esto es santo, esto no es santo. En realidad Dios está encima de esto, como los sacerdotes, por así decirlo, estaban em, bajo las leyes, pero ellos administraban las leyes. Y Dios también administra la pureza o la impureza. Ellos administran lo santo de lo no santo y también lo que está puro de lo que no está puro y lo dictaminan. De esta forma, ¿cierto? Podemos entender que los Kohanim vieran, ¿cierto? Se tuvieran que acercar y dictaminar quién estaba puro o impuro. Esta es la labor sacerdotal, ¿cierto? De los Kohanim. Una labor importante, ¿cierto? Y de hecho, en los profetas más adelante se recordará esto, que los sacerdotes, los levitas debían enseñar al pueblo a separar de lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro. Y esto era una labor, ¿cierto?, que tenían ellos como representantes de Dios aquí, ¿cierto?, en la tierra. Bueno, con todo lo que hemos dicho, ¿cierto? Por supuesto que también es parte de nuestra propia misión o labor, siendo representantes de Dios en la tierra, embajadores de Dios, como se suele decir, como dice el Brit Hadashah, siendo cada uno un templo de Dios, ¿cierto? Porque eso dice la Brit Hadashah, somos templo de Dios. Pues se espera también que cada persona, dentro de este reino de reyes y sacerdotes, como reyes, ¿cierto?, sean capaces de administrar su propia vida, ¿cierto? Conducirla de tal forma que busque la voluntad del Creador, como lo fueron los reyes, ¿cierto? Que debían seguir su voluntad y hacer que se cumpliera su promesa. Pues recordemos, ¿cierto?, de que la promesa que el Eterno le hizo a Abraham, Isaac y Jacob de la tierra, no iba a ser sino por la mano de quienes dirigieran a la nación o a los reyes. El rey, por ejemplo, el rey David casi llegó a ser, y se le conoce como un Mashiach, un ungido, porque él casi llegó a tener la heredad que el Eterno le había dado a Abraham y a tomarla, todo el territorio casi. O sea, en el fondo vemos que los reyes se preocupan por cumplir la promesa al Creador, darle sueño, esperanza y futuro a la nación hacia dónde vamos. Si también somos un reino de reyes, personas que tienen que tener claro para dónde van, cuál es la promesa y cómo tenemos que llegar a la promesa. Y también tenemos que ser un reino, dice, de sacerdotes, es decir, de personas que sepan distinguir lo santo, lo kodesh, de lo hol, de lo profano. Y también, cierto, lo puro, o taor, de lo impuro, lo tamé. Como los sacerdotes lo eran en este momento. Todas, cierto, estas leyes, digamos que se bajan al nivel de las personas, de lo puro, lo impuro, lo santo, de lo no santo. Por ejemplo, a través de las leyes de esta pareja, como la Tazria, que se le llama la mujer que concibe. Pues la mujer que concibe, ¿cierto? También tiene una ley de pureza, purificación. Y también debe cumplir y saber lo que es puro de lo impuro. Desde el nacimiento, ¿cierto?, de una persona hasta el final de una persona. Porque también cuando alguien fallece, también el cuerpo, ¿cierto?, se vuelve impuro y también tiene que apartarse. Desde que nace, ¿cierto?, se vuelve impuro el cuerpo que lo da a luz. No así es cierto el cuerpo que se da a luz, pero ya cuando parte, el cuerpo se vuelve impuro. O sea, las personas también debían saber lo que está puro de lo que está impuro. Y cómo acercarse, ¿cierto?, al santuario. Y cómo no acercarse, o sea, saber también lo que está. Si yo estoy impuro, no me puedo acercar a lo santo. Y esa era la ley, ¿cierto?, para las mujeres.
no podían acercarse ritualmente a lo que estaba consagrado, mientras estaban impuras. O sea, cada persona, ¿cierto? Y esta es la ley de la mujer, pero el hombre también tenía ley, ¿cierto? Cada persona debía saber cómo acercarse al Creador, al santuario, ¿cierto? Y en qué estado podía hacerlo y en qué estado no podía hacerlo. Todo esto, ¿cierto? Es parte de la parashá y el entendimiento que se desprende de acá. Las leyes de la Tzarat, ¿cierto? Desprenden todo lo que es la zona, ¿cierto? Afectada, si se vuelve blanca, rojiza, si parece mancha de quemadura, o si no tiene ningún vello, ¿cierto? O si son manchas blancas, opacas, etcétera. Y también como esta eh, afección, ¿cierto? Se puede extender incluso a las cosas, a la ropa, em, las casas, etcétera. Bueno, hay quien dice, bueno, los sabios en general explican que esta enfermedad o que relata la Torá, que hoy como tal quizás no existe, que existió solamente cuando hubo templo o el santuario, según lo que mismo cierto se registra, en particular, tiene que ver con la cercanía del Mishkan precisamente. O sea, mientras más cerca se está, digamos, de Dios, más se manifiesta lo que es santo de lo que no es santo, lo que es puro de lo que es impuro. Entonces, en general, ¿cierto? Se habla de esta enfermedad en particular por el tema de que mientras estuvo la presencia ahí de Dios manifiesta, se manifestó también esta Zarat, que no se encuentra, ¿cierto? En toda época, en todo lugar, y que no se puede, eh, digamos, como dilucidar de qué se trataba en particular. Era como una lepra, pero tenía unas leyes, ¿cierto? Que prácticamente parecen leyes como más espirituales, ¿no? Bueno, sabios enseñan que esto tiene que ver con la mayor cercanía o la exposición, ¿cierto? En el templo. Es como cuando uno expone, ¿cierto? Cualquier, por ejemplo, cuando uno tiene un trapo sucio, inmundo, lleno, ¿cierto? De suciedad, y lo pone a lo mejor en agua turbia, se sigue viendo turbio y se sigue viendo normal el paño. Pero si uno lo pone en agua blanca o cristalina, se ve lo sucio que está el paño. Ahora, si uno lo pone en agua con cloro o jabón, uno va a poner el paño y se va a empezar a desprender la inmundicia. Bueno, esa inmundicia, ¿cierto? Se desprendía, o esa impureza, y en general, la, la falta de santidad o la consideración de que lo santo se podía profanar en ese lugar, era mucho más manifiesto en relación a la cercanía con la que estaba Dios en ese lugar. Por eso los profetas también hablan, ¿cierto? Que los pecados de Israel parecían trapos de inmundicia, o los actos de Israel. Porque mientras más cercano estaba el creador de ellos, o de ellos mismos dicen estar más cercanos de Dios que otros pueblos, pues más inmundos parecen pecados y sus faltas. Hoy día, ¿cierto? En general, es lo que la gente juzga, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, de Israel o de los judíos. Algunos dicen, bueno, no se supone que estos son hijos de Dios, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué matan gente? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Mientras la gente parece estar a la luz o en un foco más cercano de una moral más alta o de una pureza más alta, pues el hacer un acto que parece cuestionable se va a ver peor todavía, más cuestionable todavía. Y esto es por la cercanía que hay del Creador. Mientras uno más se acerca a una luz y está sucio, más sucio se ve. Si se aleja de la luz, menos sucio se ve. Y esto pasa, ¿cierto?, con aquellos que se exponen ante la luz del Eterno. Esto pasa con aquellos que están cercanos de Dios. Esto pasa con aquellos, ¿cierto?, que dicen también estar cercanos a Dios o tener una moral más alta que el resto. Por ende, ¿cierto? Como mencionamos,
debemos ser sumamente precavidos de que nuestros actos que hablan de delimitar qué es santo y qué no es santo, qué es puro y qué no es puro, me refiero a decirle a las personas, eso está malo, eso está bien hecho, esto se debe hacer, esto no se debe hacer, cuestionar a la gente por lo que hace o no hace, o simplemente eh, juzgar, ¿cierto?, en esta vida, pues tenemos que sujetarnos como los mismos coanim o los sacerdotes, no al prejuicio de que si alguien tiene una mancha está impuro, sino sujetarnos a leyes, a mitzvot, sujetarnos, ¿cierto?, a la halajá, a la ley, para no caer en prejuicios y juzgar fácilmente. Quiero que se entienda el punto. Así como los Kohanim debían observar, mirar, examinar aquello que parecía impuro y decretar si estaba bien o mal, acorde a una ley, a la Torah de la Tzarat, ¿cierto? A la ley de la lepra, nosotros también tenemos que hacer esto en el mundo. No podemos como sacerdotes, como personas que están más cerca, digamos, del Creador, reino de sacerdotes que somos, juzgar a las personas tan livianamente. No podemos, ¿cierto? Sin una ley, sin algo que nos respalde, tratar mal a las personas o simplemente discriminarlas solo por la apariencia. Qué gran error, ¿cierto? Hubiese sido que los sacerdotes hicieran esto. Hubiese sido terrible, una discriminación terrible. Lo mismo se exige para nosotros como hijos de Israel. Lo mismo se nos exige a nosotros. Debemos, ¿cierto?, cuidar de aplicar bien la palabra de verdad, que es la Torá, trazar bien la palabra de verdad, para nosotros, ¿cierto?, poder hacer algún juicio, quizás, discriminar lo que está bien de lo que está mal, lo santo de lo profano, y enseñar realmente bien lo que está santo de lo no santo, lo que está puro de lo que está impuro, lo que es correcto de lo que no es correcto, y no hacerlo, ¿cierto?, a priori, juzgando de manera apresurada, sin una ley y sin una justificación. Como un reino de sacerdotes, tenemos que hacer esto, estamos obligados a estudiar bien la Torah, por eso dicen los profetas que serán restaurados, ¿cierto?, los sacerdotes para volver a enseñar las leyes, la Torah, de qué está santo de lo que no santo y qué es puro de lo que es impuro. Porque ellos tenían que recibir o volver a enseñarle al pueblo la Torá para poder que la gente aprendiera estas cosas. No sirve simplemente decir, soy hijo de Dios, creo en Dios, tengo fe. Y fácilmente, ¿cierto? Como una persona más cercana, ¿cierto?, al Creador, juzgar cada situación de una manera tan liviana y ligera. No podemos hacer esto. De nuevo, no era esa la labor del sacerdote, al contrario, era sumamente delicada, porque hablamos de los derechos de las personas. Sobre todo hablamos cuando tratamos con la gente de decirle estás bien o está mal, de la libertad de las personas. Cada uno tiene libertad de elegir, ¿cierto? Pero la Torá nos ha dado un camino, que es una lumbrera a nuestros pies, ¿cierto? Una lámpara a nuestro camino, para que las personas puedan iluminar sus pasos. O sea, el fin de esta Torá es poder volver a acercarnos, o si tenemos que alejarnos, alejarnos para poder restablecernos y volver a acercarnos al Creador. Esto, ¿cierto?, es como la naturaleza de las leyes de la Tzarat. Hay veces, ¿cierto?, que se está impuro y es mejor alejarse quizá. Tú no te puedes acercar así, tienes que purificarte. Tienes que esperar. No se trata todo de llegar y hacerlo a la rápida, ¿no? Alguien puede decir, bueno, necesito ser sanado, voy y me acerco igual con toda la fe al santuario. No era así el procedimiento. Ahora, tú cierto, que ahí está el milagro, ¿no? Que enseñan los sabios por qué al Mashiach se le llamaba el leproso, ¿cierto? El Metzorá.
Porque él realmente, como dice Isaías 53, va a cargar nuestra llaga, pero aún más que eso, dicen algunos que solamente él iba a poder ser capaz de sanar la lepra, la zarat. Porque finalmente todo esto, toda enfermedad física, todo lo que padece el cuerpo, es una sombra de lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. Todo lo que vemos, ¿cierto? Es una sombra de lo que está por verse, de lo que es más visible. Y el Mashiach, como la luz, ¿cierto? Elevada y suprema de la creación, la luz, ¿cierto? Que estaba desde el principio, como dice la escritura, ¿cierto? Él siendo el nivel de moral, el nivel de pureza, el nivel de santidad más elevado, es capaz de descubrir todo y disipar todas las sombras para descubrir lo que hay en los corazones de las personas. Por eso, ¿cierto? La labor del Mashiach como un sacerdote y sumo sacerdote, mediador, dice, de un sacerdocio más elevado todavía, era descubrir, ¿cierto? La mancha más profunda del corazón, descubrir, ¿cierto? Lo más profundo que había en nosotros, manifestarlo, la llaga más profunda y lo que la ocasiona. Y por lo tanto, una vez que somos, ¿cierto? Eh, abiertos, nuestros corazones son abiertos ante Él y vemos, ¿cierto? Cuánto también Él tuvo que padecer o vivir o que Él también sufrió, digamos, en el cuerpo. La llaga física, ¿cierto? Que se manifestó por el problema que había en nuestras almas. Él también manifestó, ¿cierto? Esa llaga física a través de su sufrimiento. Vimos, ¿cierto? Cómo Él venciendo esto, nosotros también somos capaces de vencer esa llaga profunda, esa mancha que hay en el corazón o en el alma de las personas, aún lo más profundo, ¿cierto? Que hay en cada uno, es capaz de Él de purificarlo y darlo a conocer y ponerlo en manifiesto y exponerlo ante todos. Porque realmente, ¿cuál era la mayor vergüenza de los que de los Metzorim, los que padecían la lepra? Que eran alejados de las personas, expuestos. Una vez que eran conocidos, la gente se alejaba y los avergonzaba. Mashiach también fue avergonzado y expuso la llaga manifiesta, ¿cierto? En ese madero, a la luz de todas las personas. Nuestra llaga también fue expuesta, pero como muchas veces la llaga física no puede vencerse, a veces no hay forma de sanar el cuerpo. Y eso es lo que explica la Sará también. Hay llaga que no tiene. Dice, bueno, esperemos 7 días. Veamos de nuevo 7 días más qué pasa. Pero hay veces que la mancha no sale y queda ahí. Y el Mashiach expuso, ¿cierto? La mancha que había física, ¿cierto? Que le tocó. Pero como su alma o su corazón eran puros, la llaga desapareció, ¿cierto? Y venció la muerte. Y no lo pudo retener. El mayor temor, ¿cierto? De las personas es a morir y que la mancha, la enfermedad nos toque, se acabe la vida. Él expuso esto y vivió eternamente. Por lo tanto, quedó expuesto, ¿cierto? También que la llaga, aun cuando fuera difícil en nuestra vida, en este mundo físico y terrenal, podía ser vencida, una vez y para siempre. Esa es la labor, ¿cierto? Del sacerdote, el Kohanim, mostrar y dar a conocer la naturaleza de la llaga, entenderla, buscarla, examinarla. Tenemos que dejar que nuestro sumo sacerdote, nuestro Mashiach, examine nuestros corazones, examine lo que hay en nuestra vida. Tenemos que abrirnos para que Él nos examine. Decimos que Él es nuestro sacerdote, no solamente que coloca nuestras peticiones en el trono de Dios, en su altar, sino también nos examina. Y Él es capaz de decretar lo que está impuro de lo que está puro, pero Él también es capaz de sanar lo que está impuro. Este es el Mashiach. A diferencia, ¿cierto?, de los Kohanim, que no podían sanar,
Mashiach sí podía sanar. Y a lo mejor los Kohanim igual, en su santidad, podrían provocar algo, ¿cierto? De esta influencia del Creador en las personas que a lo mejor tenían una afección, algo positivo, pero no tenían todo el poder de sanar como lo tuvo el Mashiach. Así que bueno, yo les invito a estas dos cosas. Una, abrir nuestro corazón para que nuestro sumo sacerdote, nos examine y vea lo que hay en nosotros, seamos expuestos delante de él, porque la única forma de sanarse, poniendo nuestro corazón, y en segundo lugar, que nuestras acciones manifiesten, ¿cierto?, la ley, como los Kohanim conocían la ley de lo que se hace santo y de lo que se hace profano, de lo que se hace puro o se hace impuro, que nuestras acciones, nuestra vida, puedan determinar de buena forma lo que está bien de lo que está mal en nuestra vida y en la vida de otros. Si hemos de intervenir en otras vidas, ¿no? Y que no seamos personas prejuiciosas, porque mientras haya un mal diagnóstico, nunca va a haber sanidad. Y ese es el problema muchas veces de las personas, que como se diagnostican mal unas a otras y piensan que este está equivocado en todo por tal cosa, porque es así y no cambiará, y está aquí y está acá, y nos juzgamos sin una ley de por medio y sin la ley del amor, con un mal diagnóstico, nunca nos vamos a saber cuál es la cura y el remedio para nuestras diferencias. Por eso, la única forma de reconciliarse con Dios es tener el diagnóstico correcto de nuestra vida delante de Él, para reconciliarnos con Él. Y lo mismo con nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros seres queridos. Si no hay un buen diagnóstico, los unos con los otros, y nos prejuiciamos, y nos tratamos deslealmente y no actuamos conforme a la Torá unos con otros, jamás vamos a poder reconciliarnos con otros. En la vida sí hay cosas que son difíciles de diagnosticar. Hoy día, por ejemplo, el conflicto del Medio Oriente es muy difícil de diagnosticar para saber por dónde salir. Es algo muy complejo. Realmente sí. En la vida también hay cosas que son muy difíciles, muy complejas, y que tenemos que entender que nosotros no somos los jueces ni los sacerdotes de todas las situaciones de la vida, porque hay un sumo sacerdote, hay un supremo juez que dirimirá cada cosa, qué es justo de qué es injusto, qué es puro de lo que es impuro y qué está bien de lo que está mal. Pero nosotros hay cosas que nos superan por mucho y por lejos en este mundo. Y también tenemos que saber esto, ser humildes, porque los sacerdotes eran humildes delante del Creador. Al ver toda su magnificencia, tenían que saber cuál era su posición. Aún al tener ellos en su ley, en su boca, la ley de qué está puro y qué es impuro, en su boca se determinaba quién estaba puro y quién impuro, qué era santo de lo que no era santo. Tenían que ser humildes de reconocer quién es el más santo y el más puro y finalmente a quién servimos. Y no creernos nosotros dueños de toda verdad y toda justicia. Solamente provienen de Él. Bueno, hermanos, que el Eterno les bendiga. Espero que haya sido de reflexión de mensaje. Shalom.